tardes. Continuamos con las actividades de este primer Congreso de Estudiantes de las Disciplinas Antropológicas de la ENA. Y en esta ocasión vamos a cerrar el día con la mesa 6, denominada Debates Teóricos y Metodológicos en la Antropología Contemporánea 1. Y bueno, esta mesa es muy bonita porque, como van a notar, son trabajos pues variados, en donde la principal característica es pues la investigación, desde luego en campo, pero también con grupos sociales muy específicos. Entonces, en algunos casos hay trabajo etnográfico, en otros, como el de la primera presentación que vamos a tener, hay trabajos que pues ya están tendiendo más hacia el análisis por variables, ¿no? Como más o menos nos va a explicar en un momentito Ale. Y pues bueno, la dinámica es que cada uno de los ponentes tendrá alrededor de 20 minutos y hasta el final de las presentaciones daremos un espacio para preguntas y respuestas, ya sea aquí para los asistentes de manera presencial o en redes sociales, los que tengan alguna duda. Y pues bueno, vamos a comenzar. La primera ponencia, el primer trabajo es de la compañera Alejandra Trejo Álvarez. Ella es de aquí de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y su presentación se denomina Perspectivas bioantropológicas sobre el colecho. Bien. Hola compañeros, pues primero que nada gracias a los organizadores y a los asistentes por hacer posible este tipo de eventos que creo que nos enriquecen mucho a toda la comunidad académica. Gracias. Y bueno, el tema que yo les vengo a exponer refiere a el sueño infantil. Lo preparé a modo más como una introducción y lo titulé como Perspectivas bioantropológicas sobre el colecho. Entonces voy a comenzar hablándoles un poquito sobre qué es esto del colecho y para eso me voy a referir al término arreglos al dormir, porque es un concepto que hace referencia a las formas o maneras en que los distintos habitantes de una vivienda se están organizando para satisfacer su necesidad biológica de sueño. Entonces, estos van a ir cambiando conforme las sociedades, pero también conforme el momento histórico en el que estemos. Cabe destacar que los arreglos al dormir pues forman parte de los aspectos culturales que conforman la ecología humana del sueño, que es un marco teórico que proponen dos antropólogas biológicas y refiere a tanto a la existencia de una microecología del sueño como una macroecología, donde estamos viendo cómo van a estar interactuando aspectos físicos del ambiente, pero también aspectos socioculturales de las poblaciones humanas y que éstas van a estar siendo relevantes para cómo se está organizando la biología del sueño humano. Se pueden distinguir principalmente dos arreglos o dos grupos de arreglos al dormir. Uno de ellos es el sueño en solitario, donde, como su nombre lo indica, el individuo no comparte su espacio para dormir con otras personas, y el sueño en grupo o social, donde las personas pues comparten ya sea la habitación, el lecho o ambos. Y yo aquí les puse en las imágenes pues a unos padres que duermen con su bebé, pero también a una persona que está durmiendo con su mascota, porque recientemente también se ha hablado de cómo ha ido en aumento la gente que pues tiene mascotas y que duerme con ellas, y cómo también esto podría estar modificando la organización biológica del sueño. Pero bueno, el tema que a mí me interesa pues es el de los arreglos al dormir entre las figuras parentales y los infantes, y en específico la de el colecho.
Entonces podríamos definir al colecho como dormir en contacto con otra persona y lo suficientemente cerca, ya sea tocándose pasivamente o en brazos, pero cerca tanto que puedan responder e intercambiar a diferentes estímulos, como puede ser el sonido, el movimiento, la visión, incluso el CO2 y o la temperatura. También cabe destacar que en distintas investigaciones, tanto evolutivas como también etnográficas, se ha concluido que el comportamiento típico de la especie humana a la hora de dormir, pues es la de hacer colecho, la de dormir acompañado, y se hace sobre todo como una extensión de la vida social, pero también por seguridad. Siguiente. Aquí hay una gran controversia y eso es sobre todo el tema de mi investigación o lo que me llevó a ella, porque en el sueño infantil hay tanto un grupo que defiende que lo ideal es hacer colecho con el infante, como otro grupo que dice como que es lo menos recomendable y que incluso puede llegar a ser perjudicial para la salud del bebé. Y esta controversia pues no solo se da dentro de las personas que están viviendo la etapa de criar a un bebé o un infante, sino también en la investigación científica, ¿no? Y cuando yo me interesé por este tema, pues me topé con esta gran contradicción, ¿no? Que a la vez a mí también me confundía porque diferentes grupos de investigadores llegaban a conclusiones totalmente contradictorias, haciendo ciencia todos, ¿no? Entonces, ahorita les voy a hablar un poco sobre los argumentos que están en contra de la práctica del colecho y en su mayoría se centran en asociar la práctica del colecho con un aumento del síndrome de muerte súbita del lactante. Y aunque se ha dicho que el colecho no es en sí mismo riesgoso, sino que son las prácticas asociadas a esta como el consumo de alcohol, de drogas o de tabaco, pues se ha insistido en que no, en que aún sin estos el colecho puede llegar a ser perjudicial y riesgoso para la salud del infante. Otro tema que también es muy abordado es el de que mencionan que si duermes junto a tu bebé vas a fomentar la dependencia de este. Entonces, muchos padres, incluso en foros yo lo he visto que una de las dudas que los aqueja, pues es esta, ¿no? ¿Y si duermo con mi bebé y lo voy a hacer dependiente y después cómo voy a hacer esa transición a que duerma como en su propia habitación? Otro argumento es que han visto que los bebés que duermen en su propia habitación pues tienen más periodos más largos de sueño y por lo tanto los que están en colecho se despiertan más, tienen más despertares y periodos más cortos. Entonces esto, yo no sé la verdad ahí por qué los investigadores lo interpretan como que entonces eso es una peor calidad de sueño, pero solo lo hacen como en términos de la duración de sueño y de los despertares sin considerar las necesidades que tiene un individuo en esta etapa del desarrollo. También se ha mencionado que el colecho es estresante y bueno, todo esto ha permeado también a un discurso pues ya sociocultural y también de las organizaciones de salud, tal que la Academia Estadounidense de Pediatría recomienda que no se comparta la cama con el bebé durante la infancia y recalca que durante el primer año en especial no se comparta la cama, que ya más grande tal vez, ¿no? Y esto es tal que también han tenido como mucha fama los entrenamientos de sueño para infantes y tanto así que hay un montón de libros, pero uno de los más famosos es
uno del doctor Richard Ferber, donde él incluso menciona que si los padres prefieren dormir con sus bebés, tendrían que tener cuidado con sus sentimientos, ¿no? Porque pues eso está mal, entonces los puede dañar y pues no es algo recomendable. Y por otro lado tenemos los argumentos a favor del colecho, que defienden que el colecho representa la manera más ideal de dormir y más recomendable, pero desde un punto de vista biológico y evolutivo, ya que aumenta el contacto corporal entre los padres y el bebé, y también se ha visto que aumentan los periodos de lactancia materna hasta en 3 veces más, o sea, 3 veces más amamantan las madres a sus bebés si hacen colecho a que si está solo. Aumenta también la sincronía fisiológica y hay más sueño ligero, ¿no? Entonces aquí muchos investigadores dicen, no, es que si hay más sueño ligero y no más sueño profundo, entonces duermen peor. Pero en realidad también se ha sugerido que el hecho de que los bebés duerman más en sueño ligero es normal porque su organismo, recordemos, ¿no?, que el bebé humano pues es muy inmaduro al nacer y necesita de sus cuidadores, por lo que el sueño ligero estaría actuando también como una protección contra alguna crisis fisiológica para que el organismo del bebé despierte más fácilmente si se encuentra en una de estas crisis, caso contrario a que si está en sueño profundo y su organismo pues puede que no responda con la misma rapidez que si está en un sueño ligero. Aparte de que los bebés en esta etapa del desarrollo todavía no tienen bien marcada la distinción entre el sueño de ondas lentas y el sueño de ondas rápidas, ¿no?, el REM y el no REM. Y bueno, también se ha debatido el tema de la dependencia del infante y se ha concluido en investigaciones donde han trabajado con madres que practican colecho y madres que no lo practican, y en realidad han visto que muestran mayor independencia y autosuficiencia los bebés que practican colecho a los que no lo hacen, ¿no? Entonces, hay como siempre un contraargumento a los argumentos que están en contra del colecho. También se ha sugerido que es más probable que un bebé que duerme con sus padres fomente un apego seguro y un mejor vínculo con sus padres. Y bueno, aquí yo les puse como imágenes solo un ejemplo de cuántos libros hay sobre cómo dormir a tu bebé, cómo dormir mejor, y todos prometen ser el método como ideal para que los padres no tengan problemas a la hora de dormir. Y creo que sobre todo es un tema para los papás porque afecta también el sueño de los padres, ¿no? Entonces, los padres también quieren dormir bien y hay muchos que batallan mucho cuando están en esta etapa con sus hijos porque se despiertan mucho o lloran mucho o ya quieren comer, etcétera, ¿no? Entonces, hay mucha información, tanto como de libros dedicados dedicados a los padres, como también investigación científica. Y bueno, esto me llevó a preguntarme sobre cuándo el sueño infantil se convirtió en una problemática, porque como les dije al principio, pues los arreglos al dormir cambian conforme la etapa histórica en la que nos encontramos, pero también cambian entre culturas. Y uno de los ejemplos que yo les puedo dar ahorita, porque es al que más refieren en la literatura, es el de la cultura estadounidense, donde promueven mucho que el bebé duerma en solitario, y curiosamente durante mucho tiempo tuvieron las estadísticas más altas de muerte por síndrome de muerte súbita del lactante, ¿no?, a pesar de que los bebés estaban durmiendo solos, como se supone que es mejor. Y hay una asociación entre sus valores culturales, ¿no? O sea, para la cultura estadounidense es muy importante fomentar la independencia y se cree que entre más autónomo o más rápido sea independiente el bebé, pues será mejor o más exitoso.
Caso contrario con Japón, que es uno de los países donde se practica más el colecho y no solo a una edad de infancia, sino incluso más grandes. Y ahí, por ejemplo, su valor, digamos, como importante, más que la independencia, pues es la interdependencia, la colaboración. Entonces, para ellos es muy importante que se duerma en grupo. Y también, curiosamente, ahí las estadísticas del síndrome de muerte súbita eran menores, ¿no?, que en Estados Unidos. Y bueno, aquí pues yo me di cuenta que existía una tendencia muy estricta de regulación del sueño infantil, que iba de la mano de la hegemonía pues cultural, científica y política de la biomedicina occidental, y ya muchos autores también han propuesto este entendimiento de por qué es tan problemático hoy en día el sueño infantil. Y también esta tendencia la notamos más marcada en contextos o poblaciones weird. El término weird pues hace referencia a sociedades que son occidentales, profesionales, educadas, democráticas, adineradas, que en realidad representan, creo que como el 15% de la población, o sea, no son representativas de la población a un nivel mundial. Y pues lo que se considera un problema está en gran parte construido culturalmente y depende también de las experiencias y opiniones individuales, pero que van conformando, ¿no?, también este discurso colectivo. Bueno, esta parte ya es casi para ir finalizando, y lo pongo a modo de pregunta: ¿por qué estudiar los arreglos al dormir y el sueño en la infancia? Y yo creo que es importante porque el impacto del colecho o de dormir solitariamente en la salud y el desarrollo de los infantes aún no está estudiado o no está tan claro, y sobre todo no en población latinoamericana, ¿no? O sea, enfocándome como en México, yo no he encontrado nada que hable sobre esta asociación que haya entre los arreglos al dormir y, por ejemplo, los patrones de sueño de los infantes y a la vez cómo repercute en su desarrollo. Entonces, creo que sí hay etnografías donde se mencionan relatos de cómo duermen las personas. También creo que se ha enfocado mucho el estudio a los sueños, como al contenido onírico, el simbolismo de estos, pero bueno, desde la antropología física sí noto una ausencia de la investigación de lo que sucede a un nivel biocultural en la vida que no sucede en vigilia, ¿no? O sea, como que nos estudiamos mucho la vigilia, pero ¿qué pasa cuando nos vamos a dormir, no? Y también qué pasa en ciertas etapas del desarrollo como la infancia, ¿no?, que es pues tan importante. Y bueno, se sabe muy poco también sobre cómo el comportamiento y las elecciones de los padres influyen en la variabilidad con que se llega a expresar el sueño infantil. Es por eso que yo quiero también abordar la variable de los estilos de crianza para indagar sobre cómo sus motivaciones y sus decisiones están influyendo en elegir cierta estrategia de crianza a la hora de dormir. Y bueno, lo que ya he venido también diciendo, que se ha descuidado la dimensión sociocultural del sueño, y yo creo que ahí está también una gran aportación desde la antropología física al decir, bueno, sabemos que la realidad humana no es ni solo social ni cultural, también hay un componente biológico, pero que en el ser humano está muy mediado por la cultura, ¿no? Entonces, ¿cómo está afectando la cultura a la biología del sueño? Y bueno, lo que les decía de las investigaciones weird, que suelen ser las que más hay y que suelen al final también recomendar que no se practique el colecho. Aquí como un detalle, las investigaciones que dicen que están en contra, curiosamente vienen como de contextos de la medicina, la pediatría, la psicología, la epidemiología,
y las que hablan de que están a favor de que se haga colecho, pues son antropólogos, biológicos o estudiosos de la ecología y el comportamiento humano, quienes pues creo yo tienen una perspectiva un poco más amplia, aquí un poco igual ligando con lo que hemos estado escuchando en las conferencias pasadas, de cómo la especialización de la ciencia también nos ciega, ¿no? Con ciertas visiones de abordar un objeto de estudio. Bueno, voy a saltarme un poco esto, donde solamente retomo que el infante está en una etapa de desarrollo cognitivo muy importante, donde el órgano que más se desarrolla es el cerebro y a una velocidad muy rápida. Después desciende, pero hay una etapa muy importante ahí. Y bueno, mi propuesta es partir de la pregunta ¿cómo cambian los patrones de sueño en los infantes con relación a los arreglos al dormir implementados por los cuidadores, que son usualmente los padres? Y mi objetivo principal, tengo más, pero el principal sería describir y analizar cómo son los patrones de sueño de los infantes que duermen en colecho versus los que duermen en solitario. Y esto, ¿cómo voy a analizar los patrones de sueño? Ahí hay como una limitante porque no puedo utilizar ahorita, por ciertas limitaciones, actigrafía u otro método como más objetivo, pero pues lo voy a hacer mediante, voy a considerar el número de despertares, la duración de sueño y la hora de inicio y final de sueño. Y esto lo voy a, bueno, eso lo voy a hacer mediante diarios de sueño, o sea, como información que me den los padres. Pero bueno, aquí nada más quería mencionarles que el marco teórico que yo propongo pues es abordarlo desde la ecología humana y la ecología del sueño humano, considerar el concepto de entorno de adaptación, donde se habla de que el entorno en el que el ser humano pues ha crecido y se ha desarrollado es el de cercanía con los padres y el de también lo que promueva la lactancia materna. Voy a utilizar el concepto de nicho de desarrollo, donde también se habla de cómo las prácticas culturales y sociales están afectando la ontogenia, es decir, el crecimiento y desarrollo de los individuos. Y la etnopediatría, los estilos de crianza, la teoría del apego, la neurofisiología del sueño y los patrones de sueño, que ya les mencioné. Y voy a trabajar con al menos 15 padres y o madres primerizos que tengan infantes de entre 6 y 12 meses de edad y que vivan en la Ciudad de México. La investigación será de tipo transversal, ya que se van a observar ciertas variables en un tiempo determinado y será un análisis cuantitativo y cualitativo. Y bueno, es todo, ya para acabar. Pues muchas gracias, Ale, y pues todo un reto esta perspectiva de la bioantropología, porque no solamente es ver los modos de vida de los grupos culturales, sino también ligar eso con el factor biológico, como bien mencionabas. Entonces, pues ahí tenemos para el final de las presentaciones mucho que discutir, ¿no? Sobre las propuestas metodológicas, que son muy, muy creativas en la mayoría de los casos, ¿no? No hay nada dicho, digamos, algo último, ¿no? En cuanto a lo metodológico. Y bueno, vamos a escuchar la siguiente presentación, que es de compañeros de la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Ellos van a hablarnos sobre, siguiendo con las infancias, un trabajo denominado Reflexión para la Acción, manejo de RSU, ahora nos explican qué es eso, en un centro integral de primera infancia. Entonces, me parece que están ellos en línea, ¿verdad? Sí, así es. Buenas. Adelante, bienvenidos. Bueno, les digo quiénes son mientras. Son Edith Carolina Constantino, Yunet Peña Sánchez, los que van a presentar este trabajo.
Buenas tardes y muchísimas gracias por la oportunidad que nos están dando de poder participar en este primer Congreso de Estudiantes de la Disciplina Antropológica en la ENA. Nosotros representando, como bien decía la panelista, la Universidad Autónoma de Quintana Roo, con este trabajo que es titulado Reflexión para la acción, manejos de residuos sólidos urbanos en un centro integral de primera infancia. Estamos a cargo de pues Edith Carolina Constantino Campos, Sandy Guadalupe Ucap Centina y quien les habla, pues Junet Peña Sánchez. En vista a que en el 2015 quedó aprobada la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como hoja de ruta hacia un nuevo paradigma de desarrollo en el que las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas toman un rol central, creando de esta manera un compromiso global con una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental para revertir los desafíos que enfrenta la humanidad. Decidimos adentrarnos con esta propuesta que les trajemos hoy, como desde la antropología aplicada y respondiendo precisamente a la reflexión-acción, partiendo del manejo de los residuos sólidos urbanos en el Centro Integral de Primera Infancia, contribuimos a una parte de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible implementados en la agenda. Estos objetivos del plan de acción existen varios relacionados con el cuidado de lo que es el medio ambiente, ya que es imposible mantener el bienestar de la población sin proteger en sí la naturaleza. Expertos en estos momentos opinan que el tema ambiental debe ser tratado como el cuarto eje que rija a un país, el cual apela a la seguridad nacional, porque la falta de recursos podría causar precisamente conflictos severos. Varios de estos problemas ambientales que existen en la actualidad son provocados por las modalidades de consumo y producción. Por ello, la Agenda 2030 pues incita a los países a que disminuyan de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas de prevención, reducción, reciclaje y reutilización de los desechos. Precisamente nuestro trabajo pues aporta a esta sensibilización sobre el impacto de los residuos sólidos urbanos, ya que en México la falta de gestión de estos residuos sólidos urbanos conlleva efectos nocivos como el cambio climático, el adelgazamiento de la capa de ozono, la creciente contaminación de los suelos y cuerpos de agua, así como la proliferación de la fauna nociva y la transmisión de enfermedades. Aquí en la región de Chetumal, y sobre el año 2013, Ania Peña, una colega nuestra que también es ya graduada de la maestría de Antropología Aplicada, pues se centró en un estudio precisamente sobre los residuos sólidos aquí en Chetumal, Quintana Roo. Y en entrevista precisamente con el director de Servicios Públicos Municipales, daba una estadística aproximada, ¿no?, de cómo se comportaba este tema en la localidad, cuando decía que se procesaban aproximadamente 300 toneladas de residuos sólidos urbanos por día y cada persona contribuía pues con 1.2 kilogramos de estos desechos, generados precisamente un 70% en inorgánicos y un 30% en orgánicos, en palabras así de lo que sería el director de servicios municipales, quien en dicha entrevista dejó muy claro que la falta de una cultura en lo que sería la separación adecuada de estos residuos sólidos pues genera graves problemas ambientales y que se derivan de la descomposición de los desechos orgánicos que contaminan las aguas subterráneas, además del gas metano y el dióxido de carbono que se libera en la atmósfera, gases de efecto invernadero, y también pues la falta de transporte y la mano de obra que es insuficiente para el tratamiento y la gestión de residuos sólidos urbanos. Y ustedes dirán, bueno, que tiene que ver medio ambiente con primera infancia y un poco la temática que se está desarrollando en el panel, como compartía nuestra compañera Alejandra en un primer momento. Y es que precisamente fue de interés de la dirección de la institución del CIPI, de la Escuela del Centro Integral de Primera Infancia, pues tratar de un poco incentivar el conocimiento por parte de sus trabajadores de lo que sería precisamente la separación, manejo y aprovechamiento de los residuos, ya que estos fungen en un centro, ya que de alguna manera y utilizando el espacio de la escuela como un espacio de socialización para el aprendizaje de esto, funge como un centro que va a permitir a las nuevas generaciones, y en este caso a los más pequeños, a integrarse en estas actividades que son tan importantes
para que nos proyectemos en función precisamente de lo que queremos conquistar con estos 17 objetivos de la Agenda 2030 para el 2030. Y precisamente, pues, lo decía Alejandra, hay una época de la edad de los niños que captan muy bien el conocimiento y las maneras de hacerlo, y precisamente utilizar a los docentes para que lleguen a socializar esta información con los primeros infantes y estos hagan que sus padres también contribuyan a esta, digamos, actividad, pues nos llevó a desarrollar lo que sería desde la antropología aplicada este taller que les proponemos metodológicamente. No antes, sin decirles que este Centro Integral de Primera Infancia pues cuenta con 75 trabajadores, de los cuales 9 son hombres y 67 son mujeres. De los docentes, 56 forman el personal en sí, siendo la mayoría 55 mujeres frente a un solo hombre. Los niños que asisten al centro pues son 118, de los cuales son 55 femeninas y 63 masculinos. De las personas adultas que se encuentran en el CIPI, pues generan alrededor de 8.4 kilogramos de residuos al día durante los días laborales. La generación de residuos sólidos que desechan los adultos llega a 402 kilogramos. En el CIPI se llevan a cabo actividades, no significa que no hacen nada, al igual que otras instituciones, pues tienen concebido muy en sí cómo contribuir al cuidado del medio ambiente, y ellos cuentan con un centro de acopio de plástico que es parte de un convenio que tienen con Escocés, y esto les permite intercambiar plástico por productos de limpieza. No obstante, fue de alguna manera intención de la dirección del centro, pues tratar de adiestrar aún más a el personal con el que cuentan para que estos puedan llegar a los infantes y a los padres de los mismos y desarrollarlo también, no solamente en el centro educacional, sino fuera de este. Y precisamente ese fue el objetivo que desde la antropología aplicada nosotros pretendemos hoy mostrarle que trabajamos con ellos, capacitando precisamente a las y los docentes en cuanto al manejo de los residuos sólidos, para que estos los socialicen con las futuras generaciones sobre la importancia de la separación y la gestión de los recursos sólidos urbanos. Aportes desde la antropología aplicada lo fuimos haciendo a partir de 3 interrogantes. Una de ellas es por qué es importante para el entorno la separación de residuos, qué ventajas traería para el personal docente y los niños que se encuentran en el CIPI y qué pasaría de no atenderse esta problemática, qué importancia puede tener implementar estas medidas en el aula. Es decir, fueron algunas de las incógnitas que desde este taller que nos propusimos y que elaboramos en coordinación precisamente con los docentes del CIPI y que lleva por título el manejo y aprovechamiento de residuos sólidos urbanos, pues establecimos en la institución. Desde la metodología de la antropología aplicada, una metodología cualitativa, mi compañera ahora les va a dar pues un seguimiento de esto, pero no sin antes decirle que este taller lo pudimos implementar a partir de 4 sesiones, donde no solamente estuvimos involucrados estudiantes de la maestría de antropología aplicada, sino que también invitamos a especialistas en cuestiones de temáticas medioambientales, especialistas en cuanto a los residuos sólidos urbanos, para que también nos acompañaran y pudieran capacitar conscientemente, sobre todo académicamente, de lo que estábamos hablando, y no solamente desde la metodología, que es la propuesta que ahora mi compañera Edith Carolina pues les va a seguir compartiendo. Buenas tardes. La metodología que nos sirvió para contribuir en este aspecto pues fue la de la investigación acción participativa. Esta metodología es una parte de una reflexión para que las personas puedan responder a una problemática en concreta. Esta metodología parte del conocimiento interactivo y crítico y se bifurca de la antropología social, ya que epistemológicamente construye conocimiento con y para las personas. La metodología del marco lógico, pues principalmente nos sirvieron los 2 puntos de 10 que tiene en la cuestión del árbol de problemas y el árbol de objetivos. La puesta en marcha, reflexión para la acción. Bueno, en la primera sesión se les compartió un video a las personas que estaban en el taller para que conocieran por
que es importante hacer esta reflexión y construir un árbol de problemas. Tuvimos la colaboración de personas, fue un taller interdisciplinario porque nos acompañaron personas del manejo de recursos naturales y de ingeniería ambiental. Bueno, también se partió de las preguntas para poder reflexionar en torno a esta problemática de los residuos sólidos urbanos. En la segunda sesión se construyó el árbol de objetivos y Sandy les expuso los conceptos clave sobre los residuos sólidos urbanos a nivel nacional, su clasificación y las maneras en que pueden afectar al medio ambiente, así como las propuestas para su separación. En la sesión 3, Lucy Ávila y Benjamín dieron a conocer los centros de acopio en la ciudad y el significado de las 3R. En la última sesión se les mostró un video sobre el árbol de soluciones para partir del árbol de problemas y que ahora les vamos a explicar cómo funciona esta metodología. Bueno, en realidad un árbol del problema se construye de un problema central que se puede identificar, como en este caso fue el inadecuado manejo de residuos sólidos urbanos. La falta de educación medioambiental fue la causa directa y la causa indirecta es que no hay una socialización sobre la separación de estos residuos a nivel estatal, ni escolar, ni en las casas. Un efecto directo es la excesiva contaminación del suelo, del aire y del agua, y los efectos indirectos, la inconsciencia generalizada sobre los efectos del mal manejo. Otro problema que se identificó, una causa, fue la falta de hábitos en el hogar para la separación de los residuos sólidos urbanos. Esto porque existe una falta de servicios para su recolección. Y esto es una problemática porque satura el relleno sanitario, que es a cielo abierto aquí en la ciudad, y que además colinda con una colonia. Apatía por parte de la población para separar los residuos sólidos. La falta de contenedores en el centro de enseñanza se debe también al desconocimiento de programas y proyectos para el manejo de residuos sólidos. Y no hay una separación de los residuos sólidos urbanos impidiendo su reutilización. Esto genera, hay una generación excesiva de materiales como plástico, la tela, vidrio, que se provienen de materias primas. Bueno, a partir de esta reflexión, las personas que estaban en el taller pudieron identificar soluciones y esto es súper importante porque les permite trabajar por objetivos. El problema central pasa a ser el objetivo central y ellos reconocen la importancia del adecuado manejo de los residuos sólidos urbanos. Entonces, la primera parte de los objetivos particulares, que fueron 3, era difundir el cuidado del medio ambiente. Y ellos tenían la propuesta de incluir en los programas de educación inicial la socialización con el medio ambiente. Una de las consecuencias sería disminuir la contaminación del suelo, del aire y del agua. Otro objetivo es informar a los padres de familia sobre el impacto del manejo inadecuado de estos residuos y a través de una infografía sobre los efectos del mal manejo. Esto traería como consecuencia reducir el impacto de relleno sanitario y también proporcionar contenedores adecuados para la separación de los residuos sólidos urbanos, que traería como consecuencia localizar puntos estratégicos en la escuelita y para que se puedan integrar los contenedores con materiales reciclables. Y esta propuesta pues tenía la idea de reducir, reciclar y reutilizar los materiales orgánicos e inorgánicos en el CIPI. Y finalmente el fin es que se consiga un empoderamiento del personal del CIPI para implementar medidas en el aula y en la escuela que generen conciencia sobre el impacto del mal manejo de los residuos sólidos urbanos. Al final, entonces, un árbol de problema es una imagen actual y un árbol de soluciones es una imagen a futuro, una imagen deseada y la manera en que contribuye pues a nivel local es que la implementación del taller desde una visión metodológica desde la antropología permitió construir una solución a la problemática de la sustentabilidad en lo que concierne a los problemas de orden ambiental, incentivando la participación de todos los trabajadores del CIPI, involucrando a padres en las actividades y contribuyendo a la formación de futuras generaciones más sensibles ante el medio ambiente.
bueno, también tributa a los objetivos del desarrollo sostenible, como son la salud y bienestar, agua limpia y saneamiento, ciudades y comunidades sostenibles, acción por el clima, vida de ecosistemas terrestres. Bueno, 3 minutitos más para ah, cerrar, ¿sí? perdón. Pues ya esta fue la última diapositiva donde se observa que estamos aquí con las compañeras del taller y se hizo el árbol de soluciones, así como una actividad al lado izquierdo que se ve un niño con materiales que se reutilizaron, que fue una actividad en la que se involucró a los padres de familia. Muchas gracias por su atención. Bien. Muchas gracias, Edith, Yunet y Sandy. Y pues gracias por poner a la mesa que si bien hay un marco regulatorio universal, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible, pues sin conocer a fondo los contextos de la problemática en cuestión, que en este caso son los residuos, sin conocer las actividades cotidianas, es un poco complicado, ¿no?, que se logren estos objetivos. Y siguiendo en esta línea de los riesgos ambientales que actualmente estamos viviendo, el siguiente trabajo habla acerca de la situación del agua y es de nuestro compañero Miguel Alejandro Armendariz Alanis, también aquí de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y él nos va a presentar su trabajo denominado La construcción social del riesgo y el desastre, una perspectiva a reavivar, el caso de los tecuanes de la Costa Chica de Guerrero, riesgo socioambiental y escasez de agua. Entonces, en un momentito que esté ya la presentación. Y pues bueno, pueden ir preparando sus comentarios y sus dudas, ya sea sobre el debate teórico o metodológico de estos trabajos para el final de las presentaciones. Bueno, primero quiero agradecer a la mesa, que regreso aquí a mi alma mater después de mucho tiempo, ya titulado por fin, pero pues aquí les presentaré un poco sobre de lo que abordé en mi tesis de licenciatura. Y bueno, al hacer uso de la perspectiva social del riesgo y del desastre, me inclino por una postura poco aceptada, que es: los desastres no son naturales, sino que estos son el resultado de un proceso histórico y que sus causas no se hallan en los factores externos, sino internos de la sociedad. Esta postura se sobrepone a la idea de que al ser repentinos e imprevistos, resulta imposible estudiarlos, pero aquí les presentaré la perspectiva contraria. Así que, para indagar, primero ha de abstraerse al fenómeno en términos de su espacio y tiempo. Para esto, el enfoque causal forense de Oliver Smith permite fijar una ruta para comprender los factores, que son las fuerzas sociales e instituciones que tomaron parte. La categoría de situación social permite contener y prestar atención a los incidentes serios y dramáticos relacionados al fenómeno, pero dándole especial atención a los factores del riesgo y de vulnerabilidad dentro de ellos. Para quienes ya tomaron sus clases de antropología británica y llegaron con Max Lugman o Victor Turner, encontrarán mucha semejanza con este mismo método. Pero debo hacer hincapié en estos dos elementos: vulnerabilidad y riesgo. El primero posee una cualidad dinámica que surge de la interacción entre factores internos y externos de la sociedad, como también una capacidad abarcadora, esto es, de permear a todas las partes de la sociedad. Por tanto, encontramos vulnerabilidad económica, política, de crianza, de asentamientos, etc. Y el segundo, el riesgo. Si la sociedad es vulnerable en una de sus partes, por tanto, corre el riesgo de que algo le pueda pasar en esa parte. Y bueno, en este caso, nuestro fenómeno en cuestión es una sequía. Como señala la definición usada, la sequía es una reducción temporal notable del líquido disponible por debajo de la cantidad normal esperada para un periodo. En otras palabras, el abastecimiento de agua en su fuente, sea por la lluvia o un afluente, no es el esperado para determinado periodo y, por tanto, no alcanza a cubrir la demanda. Pero, ¿por qué señalo que es una sequía? Bueno, en mi trabajo de campo que realicé en la Costa Chica de Guerrero, en Tecuanapa, tuve mi primera aproximación en el 2016, gracias a la práctica de fotografía del profesor Víctor Torres,
conocí que Teconapa, la cabecera, padecía de este problema del río, de uno de sus ríos principales. Y se alcanza a ver el mouse. Como pueden observar, aquí hubo que ya excavaron para extraer agua, lo cual es una primera señal de que, oye, esto no es una sequía, vamos a averiguarlo. Y siguiendo el enfoque causal, las situaciones sociales en relación al agua que descubrí fue que en el 93 surgió una primera pelea. En este caso, el candidato y posterior presidente municipal, Margarito Nabor Ávila Chupín, prometió el agua a su comunidad de origen, que es Buenavista. La cabecera municipal se opuso, se organizaron ambos bandos políticamente, pero pues el de Buenavista ya tenía el patrocinio de Chupín y terminó en una pelea. Y aquí, por tanto, la cabecera municipal salió pues, perdiendo. En el 97 se inicia la construcción y finaliza de la laguna de oxidación o de estabilización. Esta laguna se usa para que los desechos o heces de las personas lleguen a este recipiente, al aire abierto, y haga su proceso químico, y ya una vez hecho, se descargan las aguas otra vez hacia un afluente, que en este caso era el río Tecuanapa. Pero lo que provocó fue que no hizo bien su trabajo, 5 comunidades que dependían de este río se enfermaron. Cuando digo que dependen es que aún iban a extraer agua de ese río. Y la segunda pelea inicia en el 2007 con la aprobación de un proyecto para alimentar de agua a estas 5 comunidades que ya se habían organizado políticamente. El proyecto ya venía desde ¿cómo decirlo? Ya había pasado todo el proceso estatal, administrativo, burocrático en aquel entonces estado de Guerrero. Pero en el 2009, otra vez, otro presidente municipal, candidato y posterior, Poblete Velázquez, chantajea a estas comunidades de que, bueno, si no me dan la presidencia, no les voy a autorizar el proyecto. Y también la cabecera municipal se entera de que va a hacer este proyecto desde el río de la Peña y se ponen al brinco de, oye, no vamos a dejar que esto pase. Llega Juvenal a la presidencia municipal, se hace a un lado y ya el conflicto queda entre la cabecera y las 5 comunidades, la cual tuvo mucha difusión en algunos medios hemerográficos, periódicos y algunos medios que trataban derechos humanos. Pero según el proyecto ya había sido estudiado por Conagua y otras instituciones de que el agua que emanaba del río de la Peña iba a alcanzar para todas las comunidades que estuvieran conectadas a ese río. Y según los habitantes de la cabecera municipal decían que pues, se presentó, pero que el estudio no fue aunal. Nada más se presentó así el estudio para un día y ya. Estuvieron inconformes y bueno, como mencioné que participaron organizaciones de derechos humanos, el único documento que pude encontrar fue pues, la referencia del archivo, que aquí pues, se menciona al final, pero lamentablemente por las limitaciones del trabajo de campo y no quiero sonar mal, es Guerrero, en Chilpancingo la situación ha estado pues, complicada e ir a investigar nada más para corroborar un documento me imposibilitaba. Y bueno, hasta 2011 fue que estalló otra vez otra pelea, pero ya aquí las autoridades municipales nada más intervinieron para separar a ambos bandos. El proyecto terminó por concluirse. Y bueno, aquí como pueden ver en el mapa, el río de la Peña es el de color rojo, dependen 4 conexiones, pero también lo que se peleaba en esas peleas fue a qué altura se iba a poner. Son cortinas para retener el agua y de ahí enviar a las tuberías, y las tuberías le envían con una bomba de agua. Toda la geografía de la Costa Chica de Guerrero, como ya es la entrada a la montaña, es muy accidentada. Hay muchas cañadas, hay mucho cerro y es imposible tener mucho terreno plano. Se envía a través de una tubería a cada una de las comunidades. Pero Buenavista pues puso la suya encima de la cortina de Tehuantepec y de la cabecera. Ahora dirán, oye, Tehuantepec también estaría peleándose. No, porque ellos ya tenían un acuerdo con la cabecera. Ellos ya tenían ahí desde hace tiempo su conexión. Llega Buenavista, se pelean
y pues se conecta el agua. El segundo, la pelea con los 5 pueblos bajos, que son estos en franja amarilla. Y como ven aquí, esta pequeña franja blanca es la ruta de descargas del lago de oxidación, el cual pues contaminó varios kilómetros del río. Este río va a terminar hasta la presa El Guineo o Revolución Mexicana, que es de la Costa Chica. Esa presa no es para producción eléctrica, es para producción de agricultura. Y ahora dirán, oye, pero ¿por qué no conectaron todo el agua o los tubos aquí al segundo río, a este verde, que es el río de San Francisco? Porque, como mencioné, la infraestructura y pues, presupuesto no alcanza para semejante tubería de aquí hasta cada uno de estos pueblos. Y también porque, ahorita les voy a mencionar por qué no se conectó. Y bueno, lo que yo descubrí en mi trabajo de campo del 2017 a 2019 fue que los ríos se secaron. El río de San Francisco, de La Peña y de Tecuanapa se secaron. Pero descubrí que hay gente que excava sus pozos y extrae del agua y ahí mismo se iba a lavar, se iba a bañar o iba a dejar algún otro líquido o hacer uso del agua. Pero también hay quienes se malaprovecharon. Aquí, como pueden ver en la foto, estas camionetas cargaban atrás suyo un rotoplas, cavaban su pozo, extraían el agua y lo iban a vender a la cabecera municipal a un promedio de entre 150 a 200 pesos. Y dirán, oye, pues es muy poquito. Pues el consumo dependía de la cantidad de las personas, lo cual pues quebró la cotidianidad en la manutención del hogar y sus miembros. Y el periodo de seca de estos ríos abarcó desde marzo a julio, son muchos meses. Lo cual esta agua, y pues creo que ya es una verdad aceptada, es que el problema son los fertilizantes. Como podemos ver aquí en el mapa, hay muchas regiones cuadradas, donde se ocupan fertilizantes o lo ocupan para agricultura. Y cuando llueve, todo ese químico va a los ríos, lo cual pues genera un riesgo de consumir esta agua para consumo humano. La gente no lo hacía para eso, sino la ocupaba para lavar sus trastes, ropa y pues la casa, el baño, pero nunca la ocuparon para consumo humano ni para bañarse, sino que el municipio, cada comunidad tiene su tanque receptor, tandeaba por colonias, el agua, primero esta colonia, después esta, pero era por una muy poca temporada. Y dirán, bueno, ya la gente iba a sacar el agua del río, no hay problema, ¿no? Solventado ese lado. Sí, pero el problema es que esta misma agua regresaba a la tierra, ya contaminada, o a veces dejaban, como esta foto, a la intemperie el agua. Y el problema es que lo que hayan echado ahí generaba más contaminación. De hecho, había momentos en los que me asomaba al río y había muchos mosquitos, mucha mosca ahí alrededor y mejor ni me acercaba. Y bueno, ¿por qué seguía más explotándose el río de la Peña que el de San Francisco? Pues por este riesgo socioambiental, que es pues la tubería estaba rota. Esta tubería es la que va a dar hasta el lago de oxidación y recorre nada más la cabecera municipal. No tuve fecha exacta de cuándo se rompió el tubo, pero ya para la gente estaba así, pues, así de que ya estaba roto. Y cuando había corriente de agua, las visitas que realizaba, hay veces que el río estaba pues de color café, contaminado. Si no fue que ya hasta el gobierno de 2018 que se rehabilitó esta tubería. No es por hacerle propaganda al gobierno de ese entonces, pero pues al menos hicieron un buen trabajo solventando en parte esta tubería. Y bueno, ¿a qué conclusiones hemos llegado? Pues que los desastres son procesos sociales que se van gestando a lo largo del tiempo, pero siguiendo nuestra fórmula de un inicio, escalan desde la vulnerabilidad, el riesgo y pues su eventual ocurrencia. Pero aquí ya vimos que hay una vulnerabilidad ecológica, económica, política y pues de salud. Y esto no es una sequía, es una escasez de agua. Hay agua, sí en el río contaminada, hay agua en los tanques,
pero pues no es una sequía es una completa falta de agua. Y pues bueno, también como pueden ver, la sociedad civil y las autoridades políticas son los principales promotores del riesgo y de la vulnerabilidad, y no son los factores exógenos. Y por último, aquí en esta foto es el río de la Peña, otra vez, pero aquí está un tubo. Si pueden observar aquí en la esquina, ese tubo va a dar a una de las 5 comunidades. Y nada más bastaría presentar la bibliografía y sería todo. Gracias. Miguel, muchas gracias. Yo sumaría a la noción de, pues, de riesgo la de peligro, ¿no? Peligro por, pues, digamos, por perder la vida, ¿no? A través de una situación tan tremenda como la del agua, la de la contaminación del agua. Si gustan, pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Me parece que las presentaciones tuvieron un seguimiento en cuanto a cómo se construyó la problemática, cómo se buscó vincular pues, el factor humano con los modos de vida, ¿no? El factor biológico también con los modos de vida, y pues no sé si tengan alguna duda, alguna opinión al respecto de alguna de las presentaciones. Hola, buenas tardes. Yo quiero preguntarle a Alejandra, ¿en qué consiste la sincronía fisiológica y en qué beneficiaría esto a los infantes? Gracias. Gracias por tu pregunta, Dani. Ahí no ahondé, pero algunos autores han hablado de que hay una sincronía en el ritmo cardíaco y la respiración y la temperatura del infante, principalmente con la mamá, al dormir cerca. Entonces, al sincronizarse pues estas cuestiones fisiológicas de la mamá y el infante, se habla de que esto ayuda también al organismo del bebé, que está pues muy en vías de desarrollo justamente, a encontrar como su desarrollo óptimo, y también lo protege contra el riesgo, ¿no?, de alguna crisis fisiológica. Yo le quiero preguntar al compañero, comentaste sobre algunas problemáticas del agua contaminada y que las personas que viven por ahí no lo ocupan para consumo. Sin embargo, te preguntaría, ¿notaste algunas consecuencias sobre la población por el uso del agua contaminada en el lavado de los trastes? Hola, ¿sí se oye? Gracias por la pregunta. No, afortunadamente la gente ya reaccionó con que, oye, esto está contaminado, vimos la tubería rota y es de, oye, no vamos a usar esta agua para consumo humano, simplemente para limpiar la casa y ya. Aunque quienes sí se llevaron lo más feo con la contaminación fueron los 5 pueblos que les mencioné en el mapa. Ellos sí se empezaron a enfermar. En la información hemerográfica que consulté, tanto niños, mujeres y adultos sí estaban enfermos, pero pues no, afortunadamente no hubo esta gravedad de contaminación hacia la gente. Bueno, igual para ti también, igual sobre la cuestión del agua. No sé si haya, bueno, sobre todo el agua de consumo en la montaña de Guerrero, por ejemplo, ahí sobre todo la utilizan de garrafón, pero estos garrafones no los llenan en otros ríos, pero más al sur, en la parte ya cercana a la Costa Chica. Hay otra parte de agua potable que llega, que está entubada, pero el gobierno le metió flúor, entonces la gente tiene problemas de fluorosis por tanto consumo de flúor. Por ejemplo en la sal o a partir del agua de consumo humano que pues viene ya en la tubería. Entonces no sé si en esta zona también existan este tipo de problemas. Por el momento no, pero lo que hacen es ya no tomar el agua directamente del río. Cuando hay agua en el río, cuando hay afluente, no toman directamente del agua. Como vimos en la foto, se van a nadar y todo, pero ya para cada comunidad surtirse de agua,
primero va el agua a su tanque captador y ahí que el encargado del agua vacía ciertas pastillas de cloro, que sí tienen que medirlo. De hecho, gracias al trabajo de campo pude conocer que a entrevistar al encargado de ese entonces, con que tiene que medir la cantidad exacta, porque si no, como mencionas, se pueden enfermar. Otro detalle que también puedes consultar mejor en mi tesis fue que gracias a que estaba haciendo mi servicio social en Senapred, me pudieron ayudar a hacer unas muestras de agua. Ojo, esas muestras de agua fueron de ese momento. Por ley se pide que se haga un estudio anual. Eso nada más para decir, oye, aquí hay algo, hay que darle seguimiento. Y resultó que el agua, siguiendo las normas que ahí menciono, no es para consumo humano. ¿Por qué? Por los químicos, de los fertilizantes, luego los animales y lo que la demás gente tira al agua. Pero pues afortunadamente no ha llevado a casos tan graves. Gracias. Gracias. No sé si... Yo. Este es para Alejandra. Bueno, me parece muy importante tu tema, ya que, como lo mencionas, a veces los estudios antropológicos viran más hacia lo onírico, como hacia esta cuestión de qué es lo que se sueña, cómo se ve el sueño, la experiencialidad del sueño, etcétera, etcétera. Pero nunca hablamos como del sueño como una práctica. O sea, no contemplamos el sueño dentro de esta práctica que tenemos como mamíferos, ¿no? Y que justamente entendiéndonos como mamíferos y desde una perspectiva nutricional, a mí me interesa mucho este aspecto de cómo entonces esta cuestión va a afectar, o más bien tiene que ver en el desarrollo de la lactancia materna exclusiva. En el entendido que la lactancia materna exclusiva debe mantenerse por periodos mínimo de 6 meses con los niños y que en muchas ocasiones las mamás primerizas o las mamás jóvenes no tienden a tener esta aproximación con sus hijos. O sea, recordando que esta hormona, la prolactina, se va a estimular a través de lo que son los sonidos, los olores, el toque al bebé y toda esta cuestión. Como justamente el dormir con tu bebé, el acercarte, el aproximarte a tu bebé, va a poder brindarnos, no solamente desde un aspecto del sueño y del estado de alerta y cuestiones así, sino también un aspecto nutricional. Cómo hacer que la mamá pueda entablar este vínculo, porque ese vínculo se establece a través de la convivencia con tu propio hijo. Y que muchas veces la cuna suele ser un problema para este tipo de maternación, ¿no? Porque muchas veces muchas mamás, sobre todo jóvenes, crecen con la cuna porque desde un inicio la mamá, o sea, la abuela, por así decirlo, les termina diciendo, no, ponle en la cuna porque si no se va a hacer dependiente de ti y va a querer que le estés cargando y no le estés dando los brazos cada que llore y no sé qué, y bla, bla, bla. O sea, todas estas cuestiones, y que las cunas para mí se vuelven un problema porque lo ves en los hospitales, los ves en los hospitales se les pide, se les incita a las mamás a tener al niño en brazos, a estar amamantando al niño, y muchas veces el problema con las mamás es que no los quieren amamantar porque les duele, porque son primerizas, les da miedo. Entonces, ¿cómo dormir con tu niño puede ayudar a refortalecer o fortalecer este vínculo materno-infantil de lactancia? Además de que nos va a ayudar a brindar no solamente esa estimulación para asegurar el sano desarrollo cerebral y de otros sistemas del niño a través de esas primeras alimentaciones, ¿no? Y después irlo introduciendo a las nuevas etapas, que son la lactación, etcétera, etcétera. Esa es una. Y la siguiente es, ¿cómo también, bueno, esta es una pregunta, o sea, si has llegado a este lugar de entender cómo a través de estas formas de dormir se empiezan a crear patrones de cómo dormimos en la actualidad, ¿no? O sea, porque a mí me causa mucha curiosidad que empiezas a hablar con alguien y te dicen, es que si yo no tengo una colcha bien pesada, no duermo. O si yo no tengo una almohada aquí, una almohada acá y una almohada, si mis perros no duermo, o no puedo dormir acompañado, o no puedo dormir de ese lado de la cama, o sea, porque hasta hay un lado de la cama donde no puedes dormir. Entonces, todas esas cosas me parecen fascinantes porque no nos hemos preguntado qué onda con cómo dormimos. O sea, sí, qué onda con los sueños, pero qué onda con cómo duermes. ¿Por qué utilizas esto? Ya sabes, en las redes sociales sale, si tienes una almohada en la espalda, si quieres que te abraces, que te sientes solo y roto por dentro, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo es? Y justamente no es llegar a eso, pero es entender cómo a partir desde estas formas primerizas de dormir podemos llegar a esto. Y más en un entendimiento donde hay veces que son familias completas que comparten un espacio para dormir. O sea, yo crecí en una familia donde los tres dormíamos en la misma cama porque solo había una cama.
Entonces, ¿qué pasa con las familias que han crecido, los niños que crecen en otros ambientes más privilegiados? Y entonces hay una cama para cada uno, hay un cuarto para cada uno, hay un espacio para cada uno. ¿Dónde está esa vinculación, no? Y luego se representa muy bonito en las películas, ¿no? Así de el niño rico, mimado y todo, que no quiere a sus papás o no se siente querido por sus papás, ¿no? Entonces, son esas cosas. Bueno, solo eso. Sí, gracias por tus comentarios. Justo tocaste un tema que yo omití en la presentación por las prisas y los nervios y todo, pero justo la cuestión económica, ¿no? De que hay muchas personas que solo cuentan incluso con una habitación para todo, ¿no? O sea, para comer, para dormir, para hacer la tarea, y no hay esta posibilidad de que cada uno cuente con un espacio para dormir, ¿no? Y por eso también decía lo de la cuestión histórica, porque durante mucho tiempo esto de dormir en habitaciones separadas, pues no era una práctica posible, ni siquiera se concebía eso, ¿no? Me parece que fue, creo que por la época victoriana, que ya se empieza a estilar esta situación de que tener habitaciones separadas, y era una cuestión pues también de privilegio y hasta de estatus, ¿no? Sobre lo que mencionas de la lactancia materna y el colecho, sí, prácticamente todo lo que he revisado encuentran o sea, son las variables que más están asociadas: el arreglo al dormir y el tipo de alimentación. Entonces ya se ha visto que quienes duermen solitarios casi son alimentados por pura fórmula. Entonces, justo ahí es donde más se puede meter la discusión sobre las implicaciones que puede tener los arreglos al dormir en el desarrollo del infante, en esa etapa, pero también en etapas posteriores, considerando que pues es una etapa crítica del crecimiento y que el bebé, pues su organismo, justamente se habla también de un desarrollo fuera del útero, ¿no? Como hay cuestiones evolutivas, ¿no? De cómo nacemos en realidad muy inmaduros, y entonces mucho de nuestra madurez la empezamos a desarrollar pues fuera del útero. Y me parece muy importante esto que mencionas, porque yo también he visto como una tendencia a que las madres ya no quieren amamantar, y que también, no sé si también va ligado a cuestiones también del parto, ¿no? De cómo se ha medicalizado el parto, también de que han ido en aumento las cesáreas y de que el primer contacto con el bebé pues es como de, o sea, sí me han contado incluso conocidas de que tuvieron alguna cesárea y no les dieron al bebé sino hasta 2 días después o algo así. Entonces creo que son como cosas que se van arrastrando y que nos van alejando del cuidado que el bebé necesita, independientemente de lo que nos guste o no, ¿no? O sea, como el bebé tiene ciertas necesidades que hay que pues satisfacer en ciertos momentos del desarrollo, pues eso, ¿no? La lactancia materna pues es el alimento ideal. De hecho, justamente una de las explicaciones que dan a que los bebés que duermen solos se despiertan menos es que la fórmula láctea es más pesada para su organismo y tardan más tiempo en digerirla, ¿no? Cosa contraria a la lactancia materna, a la leche materna, que se digiere más rápido y que muchas veces los bebés se despiertan justamente para pedir alimento, y que eso también permite que pues, se duerman también más rápido. Eso, y sobre lo que mencionabas de lo que implica como todo esto de dormir, sí, coincido contigo. O sea, creo que no es solo la satisfacción de una necesidad física y biológica que tenemos, y que creo que la hemos dejado un poco de lado, o sea, como que es importante dormir, y que hoy en día, o sea, fuera del sueño infantil, también he notado que la mayoría no dormimos bien, ¿no? O sea, y cada vez también como que dormimos menos tiempo y hay mucho insomnio, y luego también por los problemas que hay de ansiedad, depresión, o sea, muchas cuestiones que inciden también en el sueño,
y en la calidad de vida de las personas y en la salud. Y creo que no es poca cosa porque pues pasamos mucho tiempo durmiendo en realidad. Y dormir, pues se ha hablado, ¿no?, de cómo es súper importante para la cognición, para el crecimiento, el desarrollo, para la memoria. Entonces, creo que no es solo el dormir, sino como tú bien dices, toda la experiencia que implica el dormir. Y en este caso, pues quise como reflejarlo en la exposición, ¿no? No es solo dónde duerma el bebé, sino lo que implica dónde duerme, ¿no? Que esté en contacto con sus padres, que lo alimenten de cierta forma, etcétera. Pues muchas gracias. No sé si en redes sociales hay algún comentario o duda, ¿no? Bueno, pues yo quisiera felicitar a los ponentes, a las compañeras de la Autónoma de Quintana Roo, a nuestros compañeros de la ENA, porque creo que lo que caracterizó a estas presentaciones es el interés por el desarrollo humano, pero por un desarrollo humano armónico, ¿no? En armonía con uno, ¿no? Aunque suene como a comercial, en armonía contigo mismo y con todo lo que te rodea. Bueno, creo que ese es un interés que hemos estado olvidando, y pues esta es la primera de las mesas sobre debates teóricos y metodológicos en torno a la antropología. Y pues bueno, como habrán podido escuchar, no solamente los trabajos presentados se valieron de etnografía, sino también de otras técnicas, ¿no? De otros recursos, que supongo que ahí estuvo el reto, ¿no? De incursionar en otras áreas. Pues no sé si quieran agregar algo ya para ir cerrando. ¿Sí? Adelante. Gracias. Bueno, sería más bien agradecer a ustedes y que se reimpulsen estos nuevas, bueno, que se hagan más eventos de divulgación de tesistas, estudiantes, de los 3 grados de universidad, porque cuando fue el sismo pasado, otra vez en 19, perdón que traiga a la mente ese mal evento, los del sismo de la UNAM decían que necesitaban abrir nuevas líneas de investigación para estos fenómenos. Yo en ese momento me jalé los pelos de, oye, hay estudiantes, hay universitarios, hay gente que ya está haciendo nueva investigación, pero pues tristemente, si no pasa por el radar y por el buen gusto de los académicos, es imposible que se difundan estos tipos de investigación. Hay líneas, hay investigación, pero solamente faltan eventos o medios de divulgación. Ya tenemos internet, aquí vean la conferencia. Yo cuando estaba siendo estudiante jamás pensé que se iba a transmitir en vivo, en línea, pero pues hay que impulsar estos eventos donde más se atraiga a los estudiantes. Muchas gracias. Bueno, justo como mi compañero Miguel, agradecer al Observatorio Coyuntural Antropológico. Me parece una gran iniciativa y muy, pues es de reconocer, ¿no?, que maestros y alumnos en la ENA se estén organizando para generar estos espacios, porque creo que en los 3 días que va el Congreso nos hemos percatado de lo que mi compañero menciona, ¿no?, de que hay gente que se está interesando o que está abordando ciertos temas desde ciertas disciplinas y que dicen, no, nunca lo hemos hecho, nunca se ha hecho, y después es como, oye, aquí ya lo habíamos hecho, y quizá desde otra postura, pero creo que sí se enriquecería mucho el trabajo y el conocimiento si justamente empezáramos a dialogar no solo entre las disciplinas antropológicas, sino también otras, ¿no?, que tienen objetos de estudio iguales a los de la escuela, a los de la ENA u otras universidades. Y pues nada, solo gracias. Bueno, felicidades a los las 3 exposiciones. Y bueno, retomando un poco lo que están diciendo ahorita, porque me interesa mucho eso, y precisamente el objetivo que tiene el Observatorio Coyuntural Antropológico es ese, lo que ustedes acaban de decir. Y bueno, como comercial lo haré.
Hemos hecho más eventos durante el año, que comenzamos en noviembre del año pasado. Ya hicimos un evento sobre feminismo, uno sobre crisis climática, y el año que viene vamos a continuar con esas actividades. Entonces les invito a que continúen. En esta ocasión, en algunos estuvimos invitando a especialistas en los temas, pero la intención es que también se involucren los estudiantes y los recién egresados. Entonces, por ejemplo, el año que viene vamos a hacer el evento de ecología humana, va a ser sobre el agua. Entonces estaría muy bien que tú, que estás interesado en el tema, te acerques. Y en el evento de genealogías de la antropología feminista, que tú te acerques. Entonces, y también los compañeros que están en Suma ahorita, porque no es nada más cerrado para la ENA, es abierto para todas las disciplinas antropológicas. Nuestra moderadora de hoy pues es de otra universidad y también está aquí con nosotros, y lo que estamos tratando de hacer es eso, volver algo más integral, hacer la coyuntura, como bien tiene el nombre el observatorio, entre las 7 disciplinas que se dan en la escuela, pero también con las ciencias sociales. Por eso también hay gente de sociología, de ciencias políticas, dentro del observatorio. Entonces les invitamos a que se acerquen a nosotros y que podamos trabajar y hacer más cosas dentro de las ciencias sociales. Y pues nada más es eso. Gracias. Pues enhorabuena para los trabajos, para el observatorio, y pues mañana continuamos con esta mesa sobre debates teóricos y metodológicos, es la 2, el viernes, perdón. Y pues no se pierdan mañana todos los eventos, empezamos a la 1, ¿verdad? Con las mesas, y pues bueno, cerramos esta, muchas gracias, y pues más aplausos a los ponentes también y a todos.